Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas preferidas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos nombres que brillaron con luz propia y que, de repente, tomaron caminos muy diferentes a Atay Ulusoy y Serine Isarkaya. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón en Medcezir? ¿Esa química explosiva que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo qué fue lo que pasó realmente entre Atay y Serine, porque sus carreras tomaron rumbos tan distintos y, lo más importante, vamos a intentar descifrar la verdad detrás de esos cambios radicales que hemos presenciado en sus vidas profesionales y personales. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de intriga y especulaciones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejar su like, que me ayuda un montón a saber qué temas les interesan más. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desentrañar este misterio. Porque, seamos honestos, la historia de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para empezar, es innegable el impacto que tuvo Medcezir en sus carreras. La serie fue un auténtico fenómeno, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos juveniles. La química entre Yaman y Mira era palpable, y eso, inevitablemente, alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación, la prensa del corazón turca se encargó de construir una narrativa romántica alrededor de ellos, lo que sin duda añadió un plus a su popularidad. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en Latinoamérica, Europa del Este y Oriente Medio, expandiendo su base de fans a niveles estratosféricos. Los rostros de Atay y Serine se convirtieron en sinónimos de juventud, belleza y talento, y su presencia en revistas y programas de televisión era constante. Pero, ¿qué pasó después de Medcezir? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ambos decidieron tomar caminos diferentes, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal. Atay optó por explorar personajes más complejos y arriesgados, alejándose un poco de la imagen de galán juvenil que lo había caracterizado. Lo vimos en Nizerde, una serie policial que le exigió un mayor despliegue actoral, y luego dio el salto a Netflix con El Protector, una producción ambiciosa que lo expuso a un público aún más amplio. Su decisión de aceptar el papel de Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul con poderes sobrenaturales, fue un movimiento estratégico que le permitió llegar a audiencias globales y consolidar su imagen como un actor versátil capaz de asumir roles desafiantes. Además, su participación en películas como Paper Lives, donde interpreta a un hombre que recoge basura y cuida de niños sin hogar, demostró su compromiso con proyectos socialmente relevantes y su deseo de explorar temas profundos y conmovedores. Serine, por su parte, continuó cosechando éxitos en series y películas, pero también apostó por proyectos más enfocados en el público femenino, como Fi, una serie web que abordaba temas tabú y la mostraba en una faceta mucho más sensual y empoderada. Además, se convirtió en una de las caras más solicitadas por las marcas de moda y belleza, consolidándose como una verdadera influencer. Su participación en Fi fue un punto de inflexión en su carrera, ya que le permitió explorar personajes femeninos complejos y desafiantes que rompían con los estereotipos tradicionales. Su interpretación de Duru, una bailarina ambiciosa y sensual que se ve envuelta en un triángulo amoroso peligroso, le valió elogios de la crítica y la consolidó como una de las actrices más talentosas y audaces de su generación. Además, su colaboración con marcas de lujo como Bulgari y Head & Shoulders la posicionó como un ícono de estilo y una embajadora de la moda turca a nivel internacional. Entonces, ¿dónde radica el cambio radical del que hablamos en el título? Creo que la clave está en la madurez. Ambos crecieron frente a las cámaras, y sus elecciones profesionales reflejan esa evolución. Atay buscó desafiarse a sí mismo como actor, explorando diferentes géneros y personajes que le permitieran mostrar su versatilidad. Serine, por su parte, se consolidó como un ícono de estilo y una figura influyente en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su evolución no solo se reflejó en sus roles, sino también en su imagen pública. Ambos se mostraron más auténticos y comprometidos con causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes como la sostenibilidad, la igualdad de género y la salud mental.
Esta transformación los convirtió en modelos a seguir para una nueva generación de jóvenes que valoran la autenticidad y el compromiso social por encima de la fama y el glamour. Pero volvamos al tema central, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué no continuaron trabajando juntos? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado grande y que decidieron separarse para proteger su intimidad. La constante atención de la prensa y los fans podía ser asfixiante, y es comprensible que ambos quisieran preservar su vida privada y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. Otros apuntan a diferencias creativas y a la necesidad de cada uno de seguir su propio camino. Es posible que después de Medcezir, ambos tuvieran diferentes visiones sobre su futuro profesional y que quisieran explorar diferentes géneros y personajes que no encajaban en un proyecto conjunto. Incluso se rumoreó sobre posibles celos profesionales y conflictos de ego. La competencia en el mundo del espectáculo puede ser feroz, y es posible que la creciente popularidad de ambos haya generado tensiones y rivalidades que dificultaron la posibilidad de trabajar juntos. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió tras bambalinas. Lo que sí podemos observar es que ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas, aunque por senderos diferentes. Aatai se ha ganado el respeto de la crítica y el público con sus interpretaciones convincentes y su capacidad para reinventarse. Su nominación al Premio Emmy Internacional por su papel en El Protector es una prueba de su talento y su proyección internacional. Serrini se ha convertido en un referente de estilo y una embajadora de marcas de renombre. Su presencia en las principales revistas de moda y su participación en campañas publicitarias de alto perfil la han consolidado como una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento turco. Sin embargo, es inevitable preguntarse si en algún momento volveremos a verlos juntos en pantalla. La nostalgia es un arma poderosa, y muchos fans sueñan con una reunión de Yaman y Mira, aunque sea en un proyecto diferente. La idea de verlos juntos nuevamente desata pasiones y genera una gran expectación entre sus seguidores, que anhelan revivir la magia de Medcezir. ¿Será posible? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y admirando su talento y profesionalismo. Porque, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que Aatai Ulusoy y Serrini Sarıkaya son dos de las figuras más importantes del panorama artístico turco, y que su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Su impacto en la cultura popular turca es innegable, y su influencia se extiende más allá de las pantallas. Ambos se han convertido en símbolos de éxito, talento y perseverancia, inspirando a jóvenes de todo el mundo a perseguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado del impacto de Medcezir en las carreras de Aatai y Serrini, de sus elecciones profesionales después de la serie, de los rumores y especulaciones sobre su relación y de sus logros individuales como actores y figuras públicas. Hemos visto cómo ambos han evolucionado y madurado frente a las cámaras, construyendo carreras sólidas y exitosas, aunque por caminos diferentes. Hemos explorado las razones detrás de su separación profesional y personal, y hemos analizado su impacto en el mundo del entretenimiento turco. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a comprender mejor la historia de estos dos talentosos actores. Recuerden que la verdad absoluta es difícil de alcanzar, y que muchas veces nos quedamos con interpretaciones y especulaciones. Pero lo importante es mantener una mente abierta y respetar las decisiones de cada uno. Es fundamental recordar que tanto Aatai como Serrini son individuos complejos con sus propias ambiciones, motivaciones y desafíos. Juzgarlos o especular sobre sus vidas privadas sin conocer todos los detalles es injusto y irrespetuoso. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encanta saber que mi trabajo les entretiene y les informa, y me siento muy agradecido por su fidelidad y su apoyo incondicional. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la evolución de Aatai Ulusoy y Serrini Sarıkaya? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Cuál es su proyecto favorito de cada uno? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy valiosos para mí, ya que me ayudan a entender sus intereses y a mejorar la calidad de mis vídeos.
Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas con mi contenido. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.